Amén, hermano. Los saludo en el amor del Señor a cada uno de ustedes. La paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de mis hermanos. También me hago partícipe de los saludos de nuestros hermanos de este mundo, ¿no? Así que siempre se están recordando de ustedes, mis queridos hermanos, ustedes lo saben. Así que además está decir algo más con respecto a eso, ya que siempre son bien acogidos todos nuestros hermanos allá, en la comunidad. Allá en el pueblo era. Así que llamamos. Así que, amén. Le doy gracias también, hermanos, y quiero agradecer la disposición siempre de ustedes de estar acompañándonos. Estuvieron acompañándonos, ¿cierto?, en el fallecimiento de mi padre, y luego 5 meses y medio más el de mi madre, ¿no? Así que ustedes la querían mucho a mi padre, yo lo percibí en eso, y también agradecerles siempre su asistencia y siempre su servicio, ¿cierto?, desinteresado, así como debe ser, así conviene a los santos, ¿cierto?, desinteresadamente. Y quiero darle gracias al Señor por todos ustedes, por todos los que nos acompañaron. Yo sé que no pudieron ir todos, claro está, pero sí sé, hermanos, que su corazón estaba bien. Así que bendecido sea nuestro Señor. Getsemaní, ¿no? Aún el Señor en Getsemaní, Él oraba, ¿cierto?, pidiendo al Padre. ¿Se recuerdan de ese episodio plasmado en la Escritura, en los Evangelios, donde el Señor está ahí, está padeciendo, y pide, ¿cierto?, al Señor que pase de Él la copa? ¿Se recuerdan de ese episodio, no? Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y luego más adelante nos podemos dar cuenta que el Señor fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído esa oración. Claro que nosotros no vemos el estruendo de la voz del Señor diciendo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Podría haber sido, ¿cierto? Y podríamos decir hoy día: sí, verdaderamente Dios le respondió. Pero a veces, hermanos, el Señor no responde de esa manera, sino que a veces responde, ¿cierto?, fortaleciendo. Y a nuestro Señor Jesucristo le respondió de esa manera. Le respondió: tienes que tomar la copa. Y le respondió dándole a un ángel que lo fortalecía. Hermanos, el Señor nunca nos deja. Nunca nos deja. Y aún si tenemos que tomar la copa amarga, ¿a cuánto le ha tocado tomar una copa amarga? No todas las copas son dulces. Esta copa que hoy día tomamos es dulce, miren. Pero también hay copas amargas. Yo me doy cuenta en mi propia vida, hermanos, en este caminar que he tenido con el Señor, que el Señor me ha socorrido en todo, me he dado cuenta que el Señor pudo haberme salvado de alguna de esas copas. ¿No creen ustedes? ¿Acaso el Señor no es todopoderoso para habernos salvado? ¿Qué creen ustedes? Pero el Señor nos la presentó y a veces la tuvimos que beber. No obstante, el Señor siempre nos fortalece para poderla tomar. Con esto quiero decirles que siempre hay suministro en nuestro Señor Jesucristo para todos nosotros. Este tiempo para mí ha sido un poco complejo. Se han muerto mis 2 padres muy seguidamente, ¿no? Se ha muerto mi cuñado, otros hermanos muy amados, como la hermana Milla, por ejemplo, ¿no? Gracias al Señor nos ha tenido sirviendo a mis hermanos. Se murió la esposa del hermano Ferreira. Algunos conocen al hermano Ferreira. Bueno, murió su esposa hace poco tiempo. Y así hemos estado, ¿cierto?, de funeral en funeral. Ya llevamos como 7 o 8. ¿Qué les parece? Pero quiero decirles que ha sido fuerte, ha sido duro. No porque no sepamos, no porque no sepamos que están en un lugar mejor, sino que lo que se extraña es la ausencia de la persona, de ese día a día, de ese poder estar cercano a ellos, aún en una llamada de teléfono. ¿Amén? Y eso ha afectado, me ha afectado a mí. El Señor me habló mucho a través de la muerte de mi papá, pues fue una agonía prolongada. Y estuvimos ahí asistiendo, estando con él, ¿cierto? Fue complejo, hermano. En un momento estaba mi papá en su lecho de muerte y me asistió un pensamiento, estando una de las noches que me quedé con él, y era que yo no era mejor que él. Mira, eso es lo primero. Y
ustedes dirán, bueno, estaba bueno que se diera cuenta, pues no. Sino que ante ese sufrimiento. Y yo empecé a meditar acerca del padecimiento, empecé a meditar acerca de las tribulaciones, empecé a meditar acerca de esas cosas que a veces nos pasan, que no quisiéramos que nos pasaran, pero pasan por ahí. Y encontré una escritura aquí en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, vamos a leer un poquitito, hermanos. Permítanme. Pues los tesalonicenses recibieron el Evangelio, hermano, no fue como les dijera, en una cosa tranquila, en una sociedad tranquila. Al contrario, ellos desde el comienzo estuvieron en tribulación. Desde el comienzo. Usted lo puede ver ahí en Hechos, cuando, cierto, Pablo se pone a compartir la palabra, ahí, cierto, en la ciudad de Tesalónica, y empezaron a dejar las sinagogas. Pues empezaron a creer al mensaje de Pablo y empezaron a abandonar, ¿cierto?, las sinagogas, los judíos, partiendo por ellos. Miren qué interesante. Bueno, fueron los mismos judíos los que estaban a cargo de esas sinagogas que dijeron, bueno, esto hay que pararlo, así que levantaron, ¿cierto?, un pensamiento, levantaron, ¿cierto?, una de estas proclamas en contra del Señor y dijeron que ellos se estaban oponiendo a César y que por favor lo encarcelaron o lo echaron de la ciudad. Al punto, ¿cierto?, que esto se propagó en Tesalónica, tanto así, que tomaron a Jasón, que era, ¿cierto?, aquel que había hospedado a Pablo, a Silas o Silvano, que es el mismo, ¿cierto?, y a Timoteo, y lo habían encarcelado. Eso lo pueden encontrar ustedes ahí en Hechos. ¿Amén? Entonces, desde el comienzo fue tribulación para él. Hubieron algunos momentos que pudieron compartir la palabra, pero ya luego, ya los persiguieron, ya los quisieron encarcelar. A Jasón lo metieron a la cárcel, ¿no? Y lo pudieron sacar solamente confianza de ahí, ¿no? Y Pablo y los demás, ¿cierto?, los echaron de la ciudad. ¿Bien? Pablo ahí es conducido, ¿cierto?, hacia Berea, ¿cierto? Los apóstoles son conducidos ahí y luego, ¿cierto?, pasan a Atenas y luego hasta Corinto. Ahí se vuelven a reunir. Pero siempre el Evangelio en Tesalónica fue con prueba. No fue nunca miel sobre hojuelas. Siempre fue prueba, desde el comienzo. Y Pablo, ¿cierto?, empieza a relatarles aquí en 1 Tesalonicenses, pero luego en segunda también, y lo vamos a ver también ahí en segunda. Pero miren, lo vamos a ver aquí, vamos a leer algunos pasajes donde queda claro que los hermanos recibieron el Evangelio en plena tribulación, ¿no? Porque algunos dirán, todavía no es para nosotros, pero hay otros que sí, hay otros que han tenido que recibir el Evangelio y desde el comienzo, desde que llegaron, por ejemplo, a sus casas y proclamaron el Evangelio que habían recibido, ya empezaron a ser los problemas. Eso también nos sucede. Y dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, ¿cierto? Gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones y, ¿cierto?, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre de fe. ¿Cierto? Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de, ¿cierto?, de gran tribulación, miren, con gozo del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ir ahora a segunda de Tesalonicenses. Y estos son los versículos que me han recalcado algunas cosas, ¿no? Yo les comentaba ese momento del hecho de muerte de mi padre, ¿no? Leamos los puntos, miren lo que dice. Vuelvo a decir: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz
a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, dice Pablo a los tesalonicenses, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Hasta ahí? Bien, o sea, venía ya hablando en 2 Tesalonicenses que ya habían recibido el Evangelio, ¿cierto? Aún en plena tribulación, y aquí les sigue recalcando, y aún que ellos habían venido a ser ejemplo, como también lo cita en Corintios, en las cartas a los Corintios, Pablo los presenta como ejemplo a los de Macedonia. ¿Amén? Macedonia era la región donde pertenecía también Tesalónica. Ahí estaba, ¿cierto? En Macedonia, Tesalónica. Entonces, aún lo podemos ver en las cartas a los Corintios, donde Pablo, ¿cierto?, lo recuerda. Y le recuerda, por ejemplo, que él no les pide nada. Siendo apóstol, siendo, ¿cierto?, servidor del Señor, él podría, ¿cierto?, y cita ese párrafo del Antiguo Testamento donde dice, no pondrás bozal al buey que trilla, ¿cierto? Por ejemplo, que debió haber sido sustentado por los hermanos de Corinto. Pero al contrario, de que eso podía haber sido, pues los de Corinto, quiero decirles, hermanos, eran hermanos pudientes, o sea, tenían más poder adquisitivo, era una metrópoli ahí, ¿no? Acuérdense que está en un istmo, ¿cierto?, que es un puerto, que es un canal. Entonces la actividad comercial era abundante. Por lo tanto, lo que se cree es que eran hermanos pudientes. Pero miren qué extraño. Pablo no recibe ofrenda de ellos. Qué raro, ¿no? Porque uno podría decir, ya que los hermanos son más pudientes, deberían ofrendar más, dice, ¿no? La lógica. Extrañamente, Pablo se resiste a ello, ya es más. Y es más, se lo rechaza. Pero ¿saben de qué no sirve Pablo? Para estar ahí sirviendo de los de Macedonia, que no eran hermanos pudientes, pero que ellos habían abierto su corazón primeramente al Señor, amando primeramente al Señor. Ese es el orden. Y luego a los que servían al Señor. Son muy extraños, son misterios del Señor estas cosas, ¿no? Que a los que menos tenían eran los que daban más generosamente porque habían entendido qué es lo que era dar. Para poder dar a la iglesia hay que entender lo que es dar. ¿Sabía usted? No cualquiera puede dar. Y no se preocupen, no voy a hablar del asunto de la prosperidad, no se pongan nerviosos. Sino que voy a hablar de lo que dice la Escritura acerca del dar. Y sin duda el primero que recibió fue Cristo, nuestro Señor. Recibió todo del Padre. Aunque pertenecía a la misma esencia divina, aún el Padre le dio todo. Y uno lo ve plasmado en la Escritura, esto está en las Escrituras. Aún le dio la primogenitura, ¿no? Aún lo puso por cabeza, pero no por cabeza porque fue primogénito en ese sentido de sacar primero la cabeza, que eso es lo que significa primogenitura, el que saca primero la cabeza. No por eso, sino que porque Él lo puso. Amén. Él está puesto en un lugar porque obedeció, ¿cierto? Y está puesto ya a la diestra del Padre, aunque pertenecía a la misma esencia divina, y en eso Él no perdió ninguna particularidad, ninguno de sus atributos cuando estuvo aquí en la tierra, simplemente los dejó a un lado, se despojó, el despojo, la kenosis que le llaman, ¿no? Él se despojó, pero hermano, no se podía despojar de ser Dios, sino que se despojó de lo majestuoso de ese Dios del Sinaí. ¿Se acuerdan? Cuando fueron llamados, ya un Moisés que había tenido una relación con Dios muy cercana, temblaba y no se podía casi sostener. Miren qué tremendo. De esa majestad se despojó el Señor. Pues, ¿de qué manera pudo haber sido tan cercano a los niños, por ejemplo? Dejar que los niños se vengan a mí. No se los impidan.
Lo majestuoso del Señor hubiera impedido eso. Lo majestuoso del Señor hubiera impedido incluso que tuviera esa comunión con los hombres. Qué tremendo es ver la vida de nuestro Señor, la verdadera vida que era nuestro Señor, caminando por las calles de Galilea, de Jerusalén, de Capernaum, ¿no? ¿Y saben qué? Él era el único vivo. Todos los demás estaban muertos. Yo siempre me recuerdo de esos caminatas con el Señor, y ¿saben lo que me recuerdo siempre? De ese valle de los huesos secos. Él era el único viviente. Todos los demás estaban perdidos en su delito y pecado. Y aunque se hacían los vivos, como hasta el día de hoy algunos, ¿no? Estaban muertos, separados de Dios. Eso es lo que quiere decir muerte para los judíos, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, no estoy diciendo para los judíos, sino que en el texto del Antiguo Testamento es muerte. La separación es muerte. Por eso Pablo dice cosas muy extrañas. Dice, preferiría estar ausente del cuerpo, pero presente para el Señor. Miren lo que dice. Qué cosa más extraña. Preferiría estar ausente del cuerpo. O sea, ¿qué es lo que es estar ausente del cuerpo, hermano? Está muerto. Qué sencillo. Pero cuando está ausente, aquí está presente. Hoy mis padres están presentes para el Señor. Y más vivos que nunca. Amén. Porque realmente volvemos a nuestro hogar. Por eso es que es tan importante saberse regenerados, hermano. Es tan importante saberse regenerado. ¿Ustedes se dan cuenta de lo importante que es? Porque ¿sabe que el Señor vino a buscarse a sí mismo, ¿no? Ni siquiera vino a buscar unos parecidos. Que se vino a buscar a sí mismo. Así dice. Amén. Y qué bueno que vayamos hacia allá. Y qué bueno que nuestra ciudadanía ya no sea terrestre, sino que celestial. Celestial, pues del cielo aún esperamos a nuestro Salvador. Amén. Vamos para allá, hermano. Vamos para allá. Pero miren lo que dice. Y aquí es lo que quisiera hoy día compartir con ustedes, si así nos ayuda. ¿Quedamos en él? En el 3, quedamos en el 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Amén. Esta es la actividad de la iglesia. Esto debe abundar para los demás. ¿Cierto? El amor se tiene que manifestar, tiene que llegar a un grado de amor, hermanos, donde las personas incluso del mundo puedan, ¿cierto?, identificarnos por el amor que nos confesamos los unos con los otros. Pero hay algo ahí que me gustaría decirle, que el amor es sufrido. Así lo dice, no me eche la culpa a mí. Pero dice que el amor es sufrido. Ahí en 1 Corintios, ¿se recuerdan? Por lo tanto, si nosotros, ¿cierto?, nos queremos confesar el amor, de manifestarse el amor también debemos saber que vamos a tener que sufrir por el amor. Eso queda de manifiesto en la cruz del Calvario, donde Dios, ¿cierto?, amó al mundo. Lo amó a grado infinito, pero sufrió también a grado infinito. Nadie puede haber tomado ese lugar que tomó nuestro Señor. Por lo tanto, el termómetro del amor, como decía nuestro hermano Francisco de la Cueva, ya muerto, en 2005 murió el hermano, él decía que el termómetro del amor es el sufrimiento. Tanto así, que uno puede saber cuánto le ama a una persona, en cuánto está dispuesto esa persona a sufrir por uno. Repito, el termómetro del amor es el sufrimiento. Y uno puede identificar cuánto lo ama una persona en cuanto esa persona está dispuesta a morir, a sufrir por él. ¿Usted quiere saber cuánto le aman? Aplique este termómetro. Y este termómetro llegó a grado infinito en la cruz de Calvario. Porque Dios no pudo amar más. Porque no pudo sufrir más.
¿Saben qué? Jesucristo no pudo sufrir más porque no pudo amar más. ¿Cuánto nos amó el Señor? A grado infinito, a grado infinito. Eso es infinito, hermano. Pero así también estuvo dispuesto a sufrir por nosotros. A grado infinito. Amén. Y así mismo es con el dar. Él lo recibió todo para darlo todo. ¿Cuánto hemos recibido nosotros del Señor? ¿Dijeron todo? Eso es peligroso, hermano. Porque hay que darlo todo. En boca del mismo hermano Francisco dice, es que tanto nos dio, porque tanto nos iba a pedir. Tanto nos dio, tanto nos iba a pedir. El Señor no puede pedir si no da primero. Y el que dio primero fue Él. ¿Amén? Entonces nunca pensemos que es mucho, sino que pensemos cuánto Él nos ha dado, porque suministra a Él. En la obra de nuestro Señor Jesucristo, en la entrega, en lo que el Señor nos ha dado. ¿Amén? No dígame porque yo le digo a ver, sino que dígame si que siento. Dice 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. O sea, ¿hay que soportar las persecuciones y las tribulaciones? Sí, pero miren cómo. Por vuestra paciencia y fe. Extrañamente, a veces nosotros pedimos paciencia, ¿cierto? Dame paciencia. Esa yo creo que es una de las peticiones que más hacemos. Casi todo lo que. Dame paciencia. ¿Cuántos estarán pasados de paciencia? ¿Alguien estará pasado de paciencia? No, ya tengo mucha paciencia. Necesito más. Estoy pasado de paciencia. Tengo como 3 litros más de paciencia. ¿Alguien estará pasado de paciencia aquí? Sin duda que todos necesitamos paciencia. Siempre estamos carentes de ella. Pero descubrí algo. Descubrí que el Señor provoca algo para que nosotros tengamos paciencia, hermanos. ¡Ah! ¿Qué cosa es, mi hermano? Y yo estoy escaso de ella. Bueno, prueba. Entonces aquí viene este versículo magnífico. Este es el versículo magnífico. Aquí. Porque dice, esto, escuchen bien, cuando estemos pasando por tribulación y prueba, escuchen. Y esto es demostración del justo juicio de Dios. Y hasta ahí yo pensaba que este versículo era para los impíos, para esos que no conocían al Señor, para esos que se están, ¿cierto?, perdiendo fuera del mundo. Pero el contexto no es para los impíos. Es una mala noticia. Porque yo se lo hubiera aplicado a los impíos, ¿no? Luego voy a hablar de eso. Pero aquí le está hablando a la iglesia. Y le está diciendo que esto es demostración, escuchen bien, del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo parecéis. En otras palabras, lo que le está diciendo Pablo a los hermanos tesalonicenses, que es justo que ellos hayan sido atribulados. ¿Y saben por qué? Porque tuvieron paciencia en la tribulación. O sea, ¿para qué es lo que es la prueba, hermano? Mira lo que descubrí. La prueba es para simplemente que nosotros pasemos, como estos tesalonicenses, la tribulación, ¿cierto? Y la pasemos no a duras penas, como muchas veces hemos estado. Porque cuando nosotros estamos en prueba, ¿cómo estamos? Nos quejamos más que mariachi quebrado. Pero gritamos para todos lados y queremos pasar y somos autocompasivos con nosotros mismos. Yo, pobre desgraciado de mí, que estoy pasando esto. Perdón, eso es lo que yo pienso cuando estoy pasando eso. Perdón, hermano, yo sé que ustedes no son mis hermanos santos, a ustedes no les pasa eso. Estoy confesando mis pecados.
Sopórtenme un poquito. Pero quiero decirles que la autocompasión es el pecado menos confesado en la iglesia. Cuando creemos que el Señor nos abandonó, cuando creemos que pareciera que estuviéramos luchando nosotros solos con algunas cosas que son imposibles para nosotros. ¿Le ha pasado? A mí sí. Y no poco. Y nos autocompadecemos y decimos, aquí a mí me tocó. Pero ¿saben qué? Ese es un pecado. Porque suena mucho a lo que pasaron los judíos cuando dijeron, ¿estará el Señor con nosotros? Siendo que el Señor le había demostrado con hechos que Él estaba con ellos. Partiendo de las 10 plagas de Egipto, la plaga de los primogénitos, la apertura del mar rojo, el maná, los pies que no se hincharon, la nube que los seguía de día para que ese sol no los calcinase, y esa columna de fuego en la noche para poder caminar cuando tenían que caminar de noche, como todos nosotros estamos. Por eso es que cenamos y no tomamos desayuno. ¿Se dan cuenta, hermano? Aún ellos dijeron, ¿estarán el Señor con nosotros? Pusieron en duda. ¿Se dan cuenta? Y a veces nosotros, cuando somos autocompasivos con nosotros, pensamos que nosotros estamos viendo la cosa y nunca nadie otro lo está viviendo. No, esto me tenía que pasar a mí nomás. ¿No estamos siendo autocompasivos? ¿No estamos diciendo, ¿estará el Señor con nosotros? Pero ¿saben qué? Las pruebas, hermano, en el lecho de muerte de mi papá, yo podía ver cómo él sufría. Y yo le decía al Señor que este sufrimiento, aún en su inconsciencia, porque quiero decirles, hermano, y esta es una muy buena noticia. Las personas que están en su lecho de muerte, el último sentido que pierden es el de la audición. ¿Usted sabía eso? Si no lo sabía, bueno, ahora lo saben. Así que hay oportunidad hasta el final, hermano. A lo mejor la persona no está incapacitada de responder, pero la fe viene por el oír. Hasta en eso el Señor nos ayuda. Miren, que aún estando en el lecho de muerte, todavía podemos escuchar, todavía podemos oír. A lo mejor ni siquiera veo reacción, pero esa persona todavía puede escuchar. Bendito sea el Señor. Amén. Hasta en eso veo la provisión del Señor, hermanos, para el inconverso. Por eso es creer. Mi padre en el lecho de muerto estaba sufriendo. Yo no lo veía sufrir. Pero yo lo único que podía ver era que el Señor lo estaba perfeccionando en la paciencia, aún en ese lecho. Creo, hermanos, que nosotros entender estas cosas nos ayuda a enfrentar las pruebas, a enfrentar las tribulaciones, a enfrentar las situaciones, los tragos amargos que nos toca tomar, sabiendo que el Señor quiere provocar en nosotros, quiere dar a luz algo que es absolutamente necesario ante la tribulación que estamos viviendo en ese momento, pero también la tribulación que se viene, y es paciencia. Necesitamos la paciencia. Yo necesito la paciencia. ¿Saben qué? Yo no necesito. Por lo tanto, ya sé lo que quiero. Bueno, para después decir, justo así, Señor, nos ha dado conforme a lo que necesitábamos. A él no se le pasa la mano. A mi papá a lo mejor se le pasó un día. Me pegó más de lo que debía. Pero a Dios no se le pasa, del justo, para alcanzar, ¿cierto? Para poder llegar a sacar de nosotros, ¿cierto? Como habían dicho, que se instaura en nosotros la paciencia. Repito el versículo, hermanos, y esto para terminar. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que sean tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo, ¿cierto?, padecemos. Y luego viene toda la condenación para los que nos hicieron padecer. Y como Dios es un juez justo, porque aún fue justo con nosotros, dándonos prueba para alcanzar paciencia, ¿cuánto más nos va a ser justo
con aquellos que nos hicieron sufrir, con aquellos que nos atribularon. ¿Se dan cuenta que Dios es justo? Dios no está haciendo nada extraordinario, escuche bien, que no haya hecho en su iglesia ya, con los impíos. A veces nosotros queremos que no nos pasen las cosas que le pasan a los impíos, pero ¿saben qué? Dios está probando a nosotros, a sus hijos. Porque mañana, ¿cómo Él va a decir que Él va a juzgar a eso si no juzgó a los de la casa? Si no nos juzgó a nosotros. Él es justo. Por lo tanto, de la misma manera, nosotros ya hemos padecido, ya hemos sufrido, ya se ha alcanzado, ¿cierto?, la paciencia en nosotros. De la misma manera, lo magnífico de esto, hermano, de la misma manera es con los otros, con los que no alcanzaron, con los que, más bien dicho, no quisieron la salvación. Claro que lo glorioso de esto es que nuestras tribulaciones llevarán fruto. Las tribulaciones de Él. No. Amén. Así que ahora podemos entender por qué dice en otra parte por ahí, tener por sumo gozo cuando se encontré en diversas pruebas. ¿Ven? ¿Por qué hay que estar gozoso? Porque es muy raro. ¿Quién está riéndose cuando está sufriendo una prueba, hermano? Yo leía esas cosas y decía, ¿cuándo? Gritamos y lloramos y nos enojamos. ¿Y por qué me pasan a mí estas cosas? ¿Cuántas cosas el Señor pudo haberme salvado? Pero Él quería pensar algo. Siempre Dios tiene un propósito. Por eso somos los llamados del Señor. Pero los llamados conforme a quién? A un propósito. Hay un propósito que Dios quiere alcanzar en nosotros. No es un llamamiento así nomás. No. Es con propósito. Y nosotros debemos conocer el propósito de Dios en nuestra vida. Escuchen bien. Debemos conocer qué Dios quiere hacer con nosotros. Aún deberíamos saber qué el Señor quiere con nuestro hijo, aún estando en el vientre. Y así alinear nuestra vida, aún nuestra vida, para que nuestro hijo sea afinado y dé en el blanco, en el propósito. ¿Amén? Le pregunté una vez a un arquero de fama mundial, ¿cómo era esto que era tan bueno para apuntarle al blanco? Entonces le dijeron, debe ser el arco que usted ocupa. No, debe ser su pulso. Su pulso debe ser muy exacto para poder dar en el blanco, decía. No, lo único es cuán derecha esté la flecha. Si la flecha está perfectamente derecha, yo voy a dar en el blanco. Hay personas que tienen mejor pulso que yo, le decía, y no dan en el blanco por causa de la flecha. Bueno, el Señor dice que nuestros hijos son saetas. Él la dejaba aquel que está lanzando. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es afinarla de tal manera que den el blanco. Que el Señor nos ayude a cada uno. Y no estoy hablando tan solo de los hijos que son los integrados, sino que hay otros hijos también que debemos ir afinando y ser, ¿cierto?, muy rigurosos en eso. Amén, hermanos. Así que si ustedes, no sé cuántos de aquí estarán pasando por alguna prueba, sepa usted que el Señor va a salir un fruto de él. Así que tengamos sumo gozo cuando nos encontremos en él, porque Dios nos va a dar un fruto precioso que necesitamos todos los creyentes. Paciencia. Porque hay que esperar al Señor ¿con qué? Con paciencia. ¿Y hay que pasar la tribulación con qué? Con paciencia. Oye, la paciencia es como el mentolatum, como decimos los chilenos. Los chilenos tenemos ese término. El mentolatum supuestamente servía para todo. Bueno, la paciencia es como el mentolatum. No, sirve para todos los aspectos de nuestra vida. Necesitamos paciencia. ¿Necesitamos paciencia, Israel? ¿Cierto que sí? Necesitamos, hermano. ¿Cierto? ¿No estamos pasados? ¿No hay ningún pasado de paciencia para que me preste un poco? No, sino que todos estamos necesitados. Por lo tanto, hermano, el Señor nos va a afinar, nos va a pulir para dar en el blanco. Nos va a hacer pasar por tribulación. Pero aún hay suministro, porque el Señor nos va a proveer
nos va a fortalecer para pasarlo. ¿Amén? ¿Hay esperanza entonces? Amén. Nuestra esperanza es Dios. Amén, mis hermanos. Así que haya en mi corazón, cuando estemos pasando tribulación, sepamos que siempre conseguirá. Y va a sacar algo. Va a sacar algo. Si nosotros salimos aprobados de eso. De esa forma. Amén. No es fácil. No es fácil. Pero Él quiere dar un fruto. Esperemos en el Señor. Sufre. Padre, gracias.